Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan hoy sábado 13 de noviembre aquí en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. Saludo primero que todo a nuestro Señor, a nuestra Virgen María que nos acompaña en este caminar y nos conduce para todas estas noticias, información de la Iglesia Arquidiocesana. Bueno, mañana domingo, Día o Jornada Mundial de los Pobres. Este año el Papa Francisco nos invita a que hagamos una reacción, un análisis, una reflexión frente a la cultura del descarte y del derroche. Entonces, un buen momento para que reflexionemos sobre eso. Y también hoy en nuestro programa vamos a reflexionar sobre el trabajo de los catequistas. Saludo entonces a la mesa de trabajo, a mis compañeros Nicolás, Diana, ¿cómo amanecieron hoy sábado? Hola Doris, buenos días. Buenos días a todos en la mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde Radio María en las redes sociales de la Arquidiócesis de Bogotá. Y por nuestro canal de YouTube. Diana, ¿cómo está hoy? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen, contenta de poder compartir con estos invitados tan especiales y con nuestra audiencia que cada sábado se conecta para continuar conociendo más de nuestra arquidiócesis, programándose y así poder continuar avanzando juntos a un nuevo ritmo, ahora en este tono sinodal. Bienvenidos. Gracias, Diana. Bueno, y yo les dije la Jornada Mundial de los Pobres, pero aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, precisamente este lunes festivo, vamos a tener ese acercamiento, vamos a ir hasta allí a una comunidad. ¿Cómo es eso, Nicolás? Así es, Doris, con el lema "a los pobres los tienen siempre con ustedes", los países de Latinoamérica celebrarán esta iniciativa, la Jornada Mundial de los Pobres, que nació por el Papa Francisco. Se realizará este domingo, pero en la Arquidiócesis de Bogotá lo realizaremos este lunes. El señor arzobispo, Luis José Rueda Aparicio, va a estar visitando toda la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Nazaret y a su párroco, el padre Jorge Caballero. Allí presidirá una Eucaristía y compartirá un desayuno con más de 300 personas, habitantes de ese sector del Paraíso, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Esto es Vicaría Santa Isabel de Hungría. Ah, qué bueno, Nicolás. ¿Usted estará allí acompañando este recorrido? Sí, señora, yo voy a estar allí acompañando, haciendo cubrimiento y les contaré más detalles en el próximo noticiero. Qué bueno. Saludo entonces ahora al padre Manuel Jiménez, él es coordinador arquidiocesano de Iniciación Cristiana. Padre, bienvenido, qué rico tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación para compartir acerca de la catequesis aquí en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Así es, padre. Estamos aquí con todo el equipo. Nos acompaña Catherine Bonilla del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Muy buenos días, gracias, no podía activarlo. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación y bueno, acá estamos para compartirles un momento de lo que vivimos el pasado miércoles. Mientras tanto, entonces le doy la bienvenida a Cayetana Suescún, también voluntaria del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Gracias, buenos días a todos, gracias Doris por este espacio que nos va a permitir contarles un poquito sobre cómo ha sido la catequesis y el catequista en la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias por la invitación. Bueno, qué interesante. Entonces, Catherine Bonilla, por favor, si nos hace un panorama de ese diagnóstico, de ese trabajo, porque se fueron allí a analizar, a mirar cómo están todos estos catequistas en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. ¿Qué fue lo que encontraron, Catherine? Bueno, pues efectivamente, Doris, este fue un trabajo que iniciamos desde marzo del año pasado, elaborando el instrumento, organizando, aplicándolo y bueno, prácticamente todo este año en el proceso de análisis. Y como lo vivimos el pasado miércoles, nosotros tomamos el equipo, nosotros estamos parte del equipo que conformó este proceso.
tomamos la decisión de irnos por ese camino de la sinodalidad, justamente. Por eso el título de la socialización del resultado de este diagnóstico fue transitar, volver la mirada para transformar una perspectiva de la catequesis desde la sinodalidad. Y bueno, pues como lo vivimos, aproximadamente logramos alcanzar a 590 catequistas, quienes nos dieron pues su punto de vista, logramos caracterizarlos, saber quiénes son, cómo están, cuál es su formación general y también sus necesidades, y un poco cómo se encuentra su proceso en la catequesis, ¿no? En todo esta labor, esta misión que ellos realizan. Y bueno, también para ello está aquí parte del equipo que está de la Iniciación Cristiana, una de nuestras voluntarias, Cayetana, que estuvo también muy partícipe en este proceso. Y bueno, ellos también vamos a adelantar y a contar un poco más de lo que encontramos en este resultado del diagnóstico del estado de la catequesis y los catequistas de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Cuántos son por todos, Katy? ¿El equipo? Los catequistas dentro de los catequistas, lo que nosotros, digamos, quienes lograron responder fueron 590 catequistas de parroquias y 83 de colegios. Obviamente sabemos que esto fue una recolección, no fue tan fácil porque estábamos en el momento del confinamiento, y sabemos que una parte de nuestros catequistas que son mayores se les dificulta a veces un poco este tema de la tecnología, de responder. Entonces, ese fue pues como el acercamiento que tuvimos, un aproximado de 600 catequistas alrededor. Bueno, para muchas personas en el imaginario de pronto se quedó esos catequistas de antes, que eran personas como, obviamente siguen siendo voluntarios, pero personas que de pronto no estaban muy formadas. Ahora, muchos años hacia acá, encontramos unos catequistas formados que han estudiado, que van a hablar de nuestro Señor porque conocen también la Escritura y saben también cómo transmitir y cómo hacer conocer ese Dios y pues ese caminar con nuestro Señor y dentro de la Iglesia Católica. También está claramente pues una vocación y también pues obviamente esa formación espiritual. ¿Cómo es eso, por ejemplo, si una persona quiere acercarse a su parroquia y dice, yo quiero formarme, quiero estudiar y quiero aportar a mi parroquia y a mi iglesia para ser catequista? ¿Cómo sería, por ejemplo, Cayetano? Doris, no, sencillamente, más que de pronto querer ir a indagar sobre yo quiero ser catequista, es sentir realmente esa vocación por ser catequista, porque el catequista es un sinónimo de servidor, de servicio a la comunidad. Y bueno, decirle al sacerdote que está interesado en iniciar un proceso de formación para ser catequista. Ya muchas parroquias tienen esa escuela de formación, gracias también a los aportes de la Arquidiócesis de Bogotá en todo lo que tiene que ver de estos cursos, talleres, encuentros que fortalecen el conocimiento, la formación y le ayuda a descubrir al catequista esa vocación. Es como el interesado puede llegar a acercarse a la comunidad parroquial y querer ser catequista. O sea, el todo es querer serlo y que sienta como ese llamado. No es difícil, es irlo a exponer allí a la iglesia o a la parroquia con el sacerdote y ya. O sea, es quererlo hacer como lo que me pasó a mí realmente. Como lo que me pasó a mí, de que me acerqué y expuse, sí, como ese deseo profundo de ser catequista. Y ya el Señor lo va guiando a uno. Y Mamita María, que es la discípula perfecta de su hijo, pues ¿quién mejor que acompañados de ella, no? Pero así de fácil es. Diana. Bueno, a partir de esta experiencia de servicio, quisiera que el equipo nos pudiera compartir tal vez cuáles fueron esos objetivos que
guiaron u orientaron el diagnóstico y cómo nace esta iniciativa, qué la motivó, qué ejes específicos identificaron dentro de este estudio. Bueno, buenos días. Este diagnóstico nació en su momento por una solicitud explícita que hizo el señor cardenal Rubén Salazar, cuando él era arzobispo de Bogotá. Le hizo una solicitud al Observatorio de Evangelización para que en ese caminar que se viene llevando aquí en la Arquidiócesis de renovación de la catequesis, hiciera un diagnóstico del estado de la catequesis y de los catequistas en la arquidiócesis, con el objetivo de identificar quiénes son, la formación que tienen, tanto en su camino profesional como en su formación pastoral catequética, identificar las metodologías, los itinerarios, las maneras de hacer que son regulares en nuestras comunidades parroquiales. Cuando hubo la transición de arzobispo, el Observatorio y la Coordinación de Iniciación Cristiana decidieron continuar con la ejecución de este diagnóstico, viendo la importancia del mismo, que sus resultados nos permitieran a todos identificar en qué estamos, cómo estamos, para dónde vamos, y de manera especial también identificar cómo se ha venido asumiendo el plan de evangelización en el campo de la catequesis y cuál ha sido también el impacto de las acciones que ha venido desarrollando la Coordinación de Iniciación Cristiana en este camino de renovación. Y pues todo ese trabajo metodológico que explicó ya Catherine, que llevó al encuentro de socialización de los resultados. Padre Manuel, muchas gracias. Una preguntita más acá. Se logró este diagnóstico. El Papa ha insistido mucho a los catequistas que sean creativos, que encuentren nuevos alfabetos para la evangelización. Dentro de ese diagnóstico, ¿qué hallazgos en este sentido ustedes identificaron y qué viene después? Bueno, yo diría que frente a ese asunto la respuesta es muy variada y muy múltiple. Primero, valga la pena decir que las características de los catequistas en arquidiócesis son personas inquietas, innovadoras, que están buscando siempre una metodología la más adecuada para entrar en diálogo con sus catequizandos. Pero a la par también encontramos un estancamiento en unas pedagogías tradicionales, instruccionistas, transmisionistas, poco dialógicas, en las que todavía se sigue viendo al catequizando como un destinatario, como un sujeto pasivo, como una persona a la que simplemente basta que acoja casi sin una perspectiva de autonomía y de libertad lo que le ofrece el dogma cristiano. Y se suma también pues toda la situación misma de la pandemia, donde si bien es cierto que ya muchos catequistas habían introducido el recurso a estas nuevas tecnologías para trabajar la catequesis, eso verdaderamente implicó para todos aprender, preguntarnos cuál es el uso adecuado de estos medios, evitar también abusos, nos llevó también a caer en muchos facilismos. Digamos que eso fue lo que se encontró, una búsqueda de innovación, pero también una afirmación en formas pedagógicas tradicionales. Todavía nos cuesta un trabajo inmenso superar la catequesis de cursos, la catequesis presacramentales, la catequesis doctrinal, todas las solicitudes del magisterio y de la pedagogía, la catequesis en torno a la pedagogía experiencial o a la pedagogía un poco más bíblica o a recurrir a la misma mistagogía, es muy incipiente, digámoslo, en la metodología de la catequesis en la arquidiócesis.
Que, repito, hay mucha búsqueda, hay mucha creatividad y hay mucho deseo de formación de parte de todos. Sí. Pues qué interesante, padre Manuel, porque pues eso es prioritario de pronto hacer una mirada hacia adentro, qué está pasando, pues con la finalidad también de mejorar, de encontrar nuevas formas, también como de actualizarnos, y qué interesante este diagnóstico que ha hecho el observatorio. Estamos hablando que hay catequistas en la arquidiócesis, ¿dentro de qué rangos de edad? Catherine, por ejemplo, que en el estudio se encontró que rangos como que es la edad promedio. Sí, el rango especialmente está sobre los 25 a los 40, digamos que es como esa edad promedio donde mayor podemos encontrar que están nuestros catequistas, pero nos llamó algo la atención, aunque fue una cantidad mínima, encontramos que hay catequistas menores de edad en las respuestas, aunque fue mínima, como lo menciono, pero sí están, y también el tema de los jóvenes, ¿no? De los que están entre los 18 o 25 años, en un rango menor, pero allí están haciendo presencia. Y especialmente también hay otro rango entre los 50 aproximadamente, que también hay un número significativo. Pues también hay gente joven, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué interesante tema. Vámonos ahora, antes de seguir con ustedes, con el invitado musical que nos trae hoy Nicolás. ¿De quién se trata? Así es, Doris. El invitado musical que tenemos para el programa de hoy es el cantante Jesse DeMara. Él nació en Arizona, en Estados Unidos, de padres latinos. Así que escuchémoslo con su canción Rosa Fiel. Santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver. Esta noche se me hace larga. Protégeme, esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque tú aún sin entender te abandonaste solo a su poder. Ya una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú. Es que me lave de todas mis faltas y yo elevo esta plegaria a tu favor. Socórreme. Fiel. Escúchame, siento pasan horas entre cuenta y cuenta, y su palabra es lo que me sustenta cuando esta vida me declara guerra. Tomaré mi cruz y caminaré. Si tropiezo me levantaré, porque
que tu fuerza es la que me acompaña. Oh, Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a sus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Si digo María, tú dices Jesús, ¿y dónde estás tú? Allí está Él. No me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a sus pies yo descansaré, y ahí yo descansaré. Bueno, una canción muy bella que nos invita a reflexionar. Bueno, Doris, usted nos tiene una historia muy interesante de conversión. ¿Cómo es eso? ¿Usted con quién habló? ¿A quién entrevistó? Así es, pues les comparto aquí a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, que está todavía acá en Colombia una española que se llama María del Himalaya, aunque su nombre de pila es Amaya Gómez. Ella pues vino por primera vez acá en Colombia, ha estado en diferentes ciudades, en Medellín, en Villavicencio, en Cali, dando su testimonio. Pues María del Himalaya, ella era una enfermera abortista, feminista, activista, estaba a favor de la eutanasia, del aborto, y bueno, nuestro Señor tuvo misericordia con ella y a través de una experiencia mística que tuvo de encuentro por las hermanas de la caridad, de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta, en un momento que estaba haciendo misión como enfermera, pues Dios le tocó el corazón y ella se dio cuenta que todo lo que había vivido, ella tiene actualmente 47 años, que todo lo que había vivido en su vida profesional a lo largo de esos años, pues había sido en una cultura de la muerte, especialmente cuando fue enfermera, que ayudó pues a la práctica de todos estos abortos. Ella es ahora misionera y trabaja yendo por el mundo, dando su testimonio y pues haciendo un llamado especialmente a todos los que se dedican o a las mujeres que en algún momento han pensado o están pensando en abortar. Entonces es un testimonio real, un testimonio que realmente llega al corazón, toca las fibras y donde uno se da cuenta que es importante que en este caminar, en esta vida, hagamos las cosas bien. Y siempre tengamos presente a nuestro Señor, que es nuestro guía principal, porque como seres humanos nos equivocamos, a veces muchos, de una manera muy grande, a veces cosas pequeñas, pero hay una luz que nos está indicando qué debemos hacer. María del Himalaya habló con nosotros, estuvo para el catolicismo y también para Radio María, y los dejo ahora entonces con este pequeño fragmento de esa entrevista. Veamos. Yo era la enfermera que estaba en ese quirófano acompañando a cada mujer que entraría a abortar. Yo soy la que se encargará del inicio al final de cada una de esas mujeres en todo su proceso. Yo soy la enfermera encargada de limpiar luego todos esos restos. Yo soy la enfermera encargada de tirar esos restos humanos que hacía 7 o 10 minutos latía y vivía a un contenedor que es un triturador y de ahí a la basura. Yo era esa enfermera, ¿no? Entonces sé muy bien de lo que hablo porque pasé allí parte de años de mi vida haciendo ese trabajo día a día. Bueno, María, después de esto también viene ese espíritu de la muerte, de querer suicidarse. De suicidar porque me abandona mi esposo después de compartir 28 años de vida y tengo ese intento de suicidio cuando también empiezo a ver una realidad de lo que había vivido pues aproximadamente 30 años. Ahora mismo tengo 47, en ese momento tenía 43 años. Cuando mi esposo me abandona es cuando viene ese intento de suicidio que ya Dios impide con un perro. Él tenía de alguna manera un plan que iba a llevar a cabo y Dios siempre que quiere algo se sale con la suya.
Sí. Y siempre que quiere algo es por misericordia, no lo olvidemos, ¿no? Porque hay personas que pueden estar escuchando esta entrevista que han perdido familiares que se han suicidado y pueden preguntarse, ¿por qué tú sí y mi padre, mi madre, mi hermano no? Bueno, pues porque todo lo que Dios hace en esta vida es un acto de misericordia. ¿Y cómo? Nárranos, por favor, ese momento, ¿cómo fue? Bueno, yo tenía las llaves de mi coche de la mano para precipitarme con ese coche al vacío. Cuando me fui a levantar del sofá, uno de mis perros subió encima de mis piernas. Y yo estaba en plena forma ahí, porque ahí ya corría carreras, llevaba un tiempo corriendo, o sea, estaba en plena forma. Mi perro saltó y pesaba toneladas, entonces no lo pude mover. No lo pude mover y no lo podía tocar, porque claro, yo quería agredirle para quitármelo de en medio, pero no fue capaz. Horas batallando, 2-3 horas, hasta que caigo ya rendida porque era batallar contra una fuerza que no era de este mundo, ¿no? Pero ya ahí no tengo esa conciencia, yo solo estoy absolutamente desesperada por quitarme al perro, pero nada, el perro no se moverá, el perro no se inmutará y yo quedaré dormida. ¿Qué fue entonces el matrimonio en esos años para usted? Bueno, pues una utilización, cuando no está verdaderamente el sentido verdadero y profundo del sacramento esponsal, donde la definición de amor no pasa a ser placer, no es yo quiero, no es ego, no es orgullo, no es soberbia, que así es como yo estuve, ¿no? Cuando el verdadero sacramento esponsal habita entre los dos esposos, lo que se sitúa ahí es Dios mismo. Y el amor se transforma en amor, que es en donación plena al otro. Y como Dios no había estado en nuestro matrimonio, pues acabó con el final único que puede tener un matrimonio que se sustenta solo en fuerzas humanas y en amor imperfecto humano. El problema es que ni sabemos amar, ni hemos amado. Por lo tanto, no lo haremos con la primera esposa o esposo, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto. Seguiremos siempre habitando en ese terrible vacío que llenamos pues a veces de muchas esposas o esposos, de coches caros, de casas, de dinero, de ropa, de llanto, de autolesión, de pornografía, de alcohol, de drogas, de fiestas. Vacío terrible en el que vive ahora sumergido la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? Otra parte de su testimonio pues nos cuenta cada vez exigirse más a él. Así es. ¿Cierto? Para sentirse uno muy bien. Sí. ¿Qué pasó con eso? Soy una enamorada de la montaña. Eso no se ha perdido, todo lo contrario, lo ha acrecentado, pero ahora lo veo con otros ojos. ¿Por eso ¿no? lo del Himalaya? Claro, porque el Himalaya es la cordillera que separa y donde están grandes 8000, ¿no? Pero separa India de Nepal. En mi caso fue en Nepal donde yo fui, en Katmandú. Pero sí, por eso ahí está el Everest, famoso, ¿no? Y otros 8000. Entonces, como se produce la conversión allí, por eso pusieron del Himalaya. Pero sí, hacía pues más vanidad al final, ¿no? Más ego, aunque no se quiera reconocer por los corredores en las carreras, pues preferimos disfrazarlo de cosas como, no, es que yo compito por amor a la naturaleza, y es porque me siento bien y me supero. Entonces, bueno, yo puedo hablar por mí, también me justificaba bajo todo eso, pero no dejaba de ser el mismo vacío que no conseguía llenar. Daba igual las carreras, daba igual los kilómetros que fuera añadiendo, ese vacío siempre estaba ahí, ¿no? Esa no plenitud. Vamos a ese momento tan importante que es ese encuentro con Jesús de Nazaret, precisamente en Nepal, en ir allí a querer ayudar. En ese momento, ¿cómo fue, María? Bueno, en realidad yo aparezco allí porque me llama un amigo, un gran amigo que había dejado en Nepal hacía unos años que había ido ya, porque había habido un terremoto, y entonces me pide, sobre todo me pide que vaya para ayudar, porque soy profesional sanitaria, y para cargar pues peso que no se puede acceder a esas aldeas que han quedado aisladas y que son medicamentos, ¿no? Entonces, visto lo que acaba de suceder en mi vida, es cuando cierro todo, me despido de todo y me embarco a esta gran aventura que yo creo que va a ser esa. Voy con la intención de no regresar, eso es verdad, ¿no? Y de quedarme ahí a descansar. Cuando se produce este hecho con las hermanas, las misioneras de la caridad, ¿no? Ellas son dos hermanas, las que aparecen en aquel cruce de aquella mañana, en la que una de ellas me agarra el brazo para decirme que tengo que ir a un sitio. Yo le digo que no y aparezco al día siguiente en aquel lugar.
Hasta ese día que aparezco en aquella capilla, en la Eucaristía a la que me invitan a las 6 de la mañana, y entonces tengo mi encuentro personal e íntimo con Jesús de Nazaret. Empezó primero una voz, que era él, era una voz de hombre, y bueno, me dio la bienvenida y me dijo bienvenida a casa. Entonces vino mi razón, ¿no? A decir, no, esto no está pasando, no has escuchado nada, vuelve. La Eucaristía seguía toda normal, volví a cerrar los ojos y entonces es cuando volvió a decirme bienvenida a casa, cuánto has tardado en amarme. Tenía un tono de nostalgia del que ha estado esperándote casi como una eternidad, ¿no? Es como cuando esperamos a alguien a que regrese, ¿verdad? Y cada día en realidad es como 1000 años porque está la ausencia de ese ser amado. Y eso me rompió totalmente, así que en ese momento es cuando yo me caigo de rodillas y veo algo que no había visto antes. Yo había entrado totalmente ciega a aquella capilla, pero veo esa cruz, hay una cruz con Jesús crucificado, entiendo perfectamente que de ahí sale la voz, que ya no puedo seguir peleándome con esa voz, o ignorarla, o ser indiferente, o mirar para otro lado, y ahí es donde se llena todo de una inmensa luz y le veo a él, le veo a Jesús resucitado. Ese Jesús resucitado que creemos viene, ¿verdad?, después de pasión y muerte en la Eucaristía. Y bueno, allí es donde tengo esa iluminación de conciencia que se produce mediante ver como si fuera en una pantalla de cine toda mi vida, con todo lo terrible de toda mi vida. Y ahí es donde tomo conciencia de que solo hay un lugar para irme. Pero no es porque Jesús me mande a él, es que yo misma me iba a él. Y es el infierno, ¿no? Es el lugar que muchos se empeñan ahora en decir que no exista, que no existe. En ese momento, ¿qué sintió? ¿Sintió miedo? ¿Lloró? No, no sentí, eso es verdad que siempre él me dice, recuérdaselo. No, no sentí miedo. Sentí un dolor tan intenso de ver toda mi vida perdida. Pasaba a una velocidad increíble cada escena, cada pensamiento, cada cosa que me había apartado cada vez más, hasta apartarme completamente, por supuesto, de él, ¿no? Y de todo lo que veía, pues solo empecé a pedirle perdón. Bueno, muchas gracias, Doris, por ese testimonio tan bello que nos acaba de proponer con la señora María del Himalaya. Bueno, seguimos con nuestras invitadas y con el padre también Manuel Jiménez. Quería preguntarle a Yari, ¿cómo fue ese proceso de buscar a todos estos catequistas para hacer este diagnóstico? Bueno, digamos que, como lo comentaba Catherine, el diagnóstico pues tuvo un desafío enorme y es que nos encontrábamos en la época de confinamiento. Entonces, lo que se hizo fue a través de los animadores vicariales y de los mismos vicarios territoriales, hacer una divulgación para que quienes de manera voluntaria quisieran participar en el estudio pudieran participar, ¿no? De esta manera pues se empezó a convocar y a través pues digamos que de un cuestionario que se formuló de manera virtual, fue como la manera que tuvimos de llegar a los catequistas, superando un poco pues esta dinámica en la que nos encontrábamos del confinamiento, y pues esto también favoreció un poco el tema de estadísticas, de análisis de la información y de tenerla pues en términos digitales. También hay algunas vicarías pues que sí se dieron un poquito más a la tarea como de convocar pues de manera presencial, en pequeños grupos fueron organizando como las encuestas, pero digamos que ese fue como el ejercicio que nos ayudó a recoger la información. Bien. Muy bien, hemos conocido todo este trabajo de amplio alcance, las potencialidades que hay en nuestra arquidiócesis por parte de los catequistas y los desafíos, pero las personas que nos están escuchando ahora y tal vez sienten como esa inquietud, ya hemos dicho que es un servicio y una vocación, pero de manera general, ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles son esos elementos que caracterizan a un catequista y qué tipo de servicio puede acompañar? Bueno, yo respondería a esa pregunta ampliando también la pregunta anterior sobre la pedagogía.
lo que encontramos pues como resultados en la arquidiócesis, que hoy se espera que el catequista sea especialmente un mistagogo. Esa quizás es una palabra para muchos muy novedosa, pero es una palabra que viene desde la Iglesia de los orígenes, que así se definía y se describía y se entendía la tarea propia del catequista. Quizás para nosotros resulta más fácil entenderlo en la mistagogía como el vivir esa experiencia del encuentro con Cristo. Luego, cuando decimos que el catequista es mistagogo, también estamos diciendo que es un acompañante que camina junto a otro y le genera, digámosle así, todo un ambiente eclesial, humano, relacional, espiritual, para que esa persona disponga su corazón a dejarse encontrar con Jesús. Regularmente también hemos utilizado la expresión testigo o testimonio para hablar también del catequista, pero pues como todos los creyentes estamos llamados a ser testigos y a dar testimonio, digamos que para intentar como definir ese acompañamiento más propio del catequista en una acción eclesial, sistematizada, orgánica, como también se define la catequesis, en un momento llamado de iniciación cristiana, cada vez tenemos que ir apropiándonos más de ese concepto. Somos mistagogos porque hemos de colocar en el centro de la vida cristiana la experiencia de Dios o la experiencia del encuentro con Jesús. De modo tal que el catequista no sea solamente un docente, alguien que instruye, alguien que transmite un contenido por medio de una cartilla, que muchas veces está fuera de su propia experiencia. Entonces, ahí hay una tensión fuerte, ¿no?, entre dar ese paso en que todavía los catequistas y nosotros los sacerdotes los formamos para eso, para ser enseñantes, para ser profesores, para dar una clase. Tenemos que formarnos todos para ser mistagogos. Yo le daría la palabra a Yari un instante, si me permiten ustedes, que Yari y Joana hicieron una reflexión muy interesante sobre ese cambio que se necesita para que ellas, de su perspectiva de trabajadores sociales, también lo puedan decir. Yo le dije como teólogo, pastoralista, pero ya lo pueden decir con otros términos que quizás también sean más cercanos a la vida de las personas. Bueno, muchas gracias, Padre Manuel. Digamos que, como se ha venido mencionando, hay grandes esfuerzos por parte de los catequistas en generar espacios en la catequesis de manera creativa, de buscar herramientas, digamos, de carácter un poco didáctico. Pero en ese sentido también vimos que hay unos elementos en los que debería la arquidiócesis trabajar y los mismos catequistas en fortalecer. Y uno primero tendría que ver con el carácter de la ontología del ser catequista, ¿no? Ese ser catequista implica que el qué enseño termina siendo el cómo lo enseño, ¿no? Entonces esto también nos va a pedir una serie de actitudes de autoevaluación, de no centrar tanto el discurso hacia el otro, sino también hacia uno mismo y hacia las prácticas que yo como catequista ejerzo, ¿no? Entonces ahí me va a pedir una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, y también en esto que nos decía el Padre Manuel de las pedagogías que entran en tensión entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Nos exige también hacer una revisión, una radiografía del mundo en el que vivimos, ¿no? Nosotros citábamos a Freire un poco en el entender que se trata de un acto educativo que, más allá de extender un capital cultural o en nuestro caso una tradición religiosa, se trata de comunicarlo, y en esa comunicación nosotros debemos entrar en comprender también que hay unos sujetos activos de ese proceso, en el que hay que superar esas formas verbalistas, poco dialógicas, sino empezar a centrarnos en un espacio mucho más dialógico que permite la apertura, el conocer los intereses del otro, ¿no? Y en ese mismo sentido nos vamos haciendo
un poco más abiertos y vamos inclusive también decolonizando la catequesis en el sentido de no imponer, sino de vivir, de propiciar unas condiciones, un ambiente en el que es necesario sí unos contenidos, pero que también se propicie una experiencia de encuentro con la persona de Jesús y también hay una experiencia significativa en el marco de la vida de las personas, ¿no? Tenemos en nuestra sociedad esta llamada o nos está pidiendo más bien experiencias más significativas, no tanto contenidos, no tanto aprendernos ciertas cosas, sino pasar a experiencias de vida que nos marquen. Esa es como un poco también la reflexión a la que llegábamos, hacia grandes rasgos. Pues qué interesante, muchísimas gracias pues por este diagnóstico, por esta visión amplia de lo que es ser catequista y ese trabajo que ha hecho el observatorio de ustedes en esta coordinación de iniciación cristiana. Gracias, Padre Manuel. A ustedes, con mucho gusto. A Yari también por esa explicación amplia que nos dio, también a Cayetana, que es voluntaria. ¿Se siente muy feliz haciendo este trabajo? Gracias, Doris. Sí, es una experiencia nueva para mí poder aportar desde mi entorno como catequista, desde mi entorno como madre, familia, como persona que de verdad interesada en conocer más sobre la doctrina de la Iglesia, sobre cómo acercarme más a nuestro Señor de una manera tranquila, de una manera más consciente, más amorosa, más independiente, y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, sí, y sobre todo verme como en el otro, de cómo en los otros catequistas, en los aproximadamente 600 catequistas, fui una de ellas contestando la encuesta, y ya en este estudio, pues, ver las respuestas que todos dimos, pues sí hay muchas cosas en común, muy positivas, pero también hay otros aspectos que me di cuenta que sí vale la pena reevaluar y que sí vale la pena mejorar, porque realmente el deseo profundo que tiene el catequista o tenemos los catequistas es ser servidores, ¿sí? Ser líderes servidores efectivos a la manera de Jesús, pero esto implica bastante esfuerzo y trabajo. Muy rica la experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, para eso son los diagnósticos, para reflexionar, tomar medidas y por supuesto avanzar y mejorar, ¿cierto, Catherine? Muchas gracias por este trabajo. A ustedes muchísimas gracias siempre por darnos este espacio para socializar y visibilizar estos procesos que nos ayudan a caminar como iglesia arquidiocesana y bueno, como muy bien lo dices, para transformar, para volver la mirada hacia atrás y transformar juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que acaben de tener un feliz sábado. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Padre. Bueno, y seguimos entonces con nuestro programa porque también el próximo miércoles 17 de noviembre se va a realizar los jubileos sacerdotales dentro de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Qué son los jubileos? Es un momento para agradecer a nuestro Señor por estas ordenaciones sacerdotales arquidiocesanas. Van a estar allí en la celebración de la Eucaristía sacerdotes que ya cumplen 60, 50 y 25 años de ordenados. Hemos estado hablando con algunos de ellos y Diana precisamente habló con el Padre Jesús Pinzón, quien llega a sus primeros 25 años. ¿Qué le contó el Padre Jesús, Diana? Así es, Doris, estamos de fiesta, de gozo en nuestra arquidiócesis porque, como usted bien lo dice, damos gracias a Dios por la vida y ministerio de estos sacerdotes, 60, 50, 25 años. Entonces es toda una vida de servicio a Dios, a las comunidades, al Evangelio, y nosotros, por supuesto, desde los distintos medios que tenemos de manera arquidiocesana, hemos querido unirnos en oración y acercarnos al testimonio
de estos sacerdotes que están realmente comprometidos con la formación en la fe, la transmisión de la esperanza y el cuidado de nuestras comunidades. Hemos hablado con distintos, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes el testimonio del Padre Jesús Alberto Pinzón Calderón. Él es rector del Santuario de Monserrate y capellán del claustro de la Universidad de Rosario, quien celebra sus 25 años de ministerio, un ministerio centrado en la oración como él nos lo ha compartido y en el servicio, porque un dato curioso es que el Padre Jesús Alberto estudió medicina, entonces ha conjugado muy bien todo este servicio pastoral, este servicio del Evangelio con la característica central de la medicina, que es el acompañamiento y el servicio a las poblaciones más vulnerables. Veamos qué nos contó el Padre Jesús Alberto de estos 25 años de experiencia, cómo se siente a puertas de esta celebración y, por supuesto, cuáles son las proyecciones en esta vida y en este camino vocacional que ha elegido. Y también aprovechamos para reiterar la invitación el próximo miércoles a conectarse a partir de las 11 de la mañana para que juntos celebremos esta gracia para nuestra arquidiócesis. Veamos. Bueno, algo que siempre me ha gustado es saber que vivo para servir. Esa es mi verdad y quiero así mantenerla. Bueno, es una gran alegría saber que el Señor nos ha acompañado en este tiempo, que hemos podido trabajar pues bastante, trabajar duro en todas las comunidades y en todos los oficios que la Iglesia me ha pedido, y pues llegar a los 25 años es definitivamente un motivo de júbilo, por eso pues muy alegre. En 4 parroquias estuve como párroco: Sagrada Eucaristía, San Alberto Magno, Santa Clara y Santa Viviana, y el trabajo con comunidades fue verdaderamente bonito, muy alegre, y la gente expresa su cariño por el párroco y por la comunidad. En la Universidad del Rosario, pues la cosa ha sido como capellán, 16 años al servicio de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que pues por ser yo médico, pues me sentía muy en mi casa, aunque yo no soy médico rosarista, soy médico javeriano, pero me sentía muy bien también ahí. Ahora en el claustro, pues digamos que ya es la madurez de ser capellán y de estar trabajando en una institución a la que considero ya pues después de 23 años como mi casa. Bueno, la vocación yo creo que sí venía desde pequeño, porque siempre muy cercano a la iglesia, y yo estudié con salesianos que me decían que yo debería ser sacerdote, pero pues uno en la adolescencia no es que les ponga mucho cuidado. Pero el estudiar medicina y el dedicarme pues al servicio de la gente, de las personas, de su dolor, de su enfermedad, pues yo creo que eso me afinó para dar la respuesta ya en definitiva, porque es descubrir que la gente necesita de que alguien lo escuche, de que alguien se preocupe por él, por ella, y eso entonces me hizo dar cuenta que definitivamente sí era el sacerdocio para poder mirar a la persona humana en su conjunto. Y pues claro, o sea, yo no me arrepiento de haber estudiado medicina, porque por el contrario me ayudó para entender mejor a la gente en sus realidades, en lo más profundo de su ser, en su dolor físico y también emocional y espiritual. Bueno, definitivamente la gente nos necesita que nos consagremos al servicio de la comunidad, pero que Dios estará siempre con nosotros. Siempre la duda es qué pasará en el futuro. No importa lo que pase, no importa lo que venga, el creyente y más el sacerdote siempre podrá saber que Dios está en su vida, que Cristo lo acompañará y que con Él, pase lo que pase, venga lo que venga, mándenos donde nos manden, Cristo estará con nosotros. Bueno, gracias Diana por esta entrevista, y tenemos tiempo aún, no mucho, ¿cierto Nicolás? Para que usted también nos cuente, ¿habló con otro sacerdote también de bodas de plata? Así es, Doris. Hablamos con el padre Martín Gil Plata. Mira, Plata. Sí. Cumple también sus 25 años de ordenado.
Él fue ordenado el 19 de diciembre de 1996 por el entonces cardenal, Monseñor Pedro Rubiano, en la Catedral Primada de Bogotá. Entre los oficios varios que ha tenido en estos 25 años, resaltamos que fue párroco en Santa Marta, párroco en el Espíritu Santo, párroco en Dei Verbum, y actualmente se encuentra como párroco en la parroquia Santa Gema Galgani desde el 2015. También él nos contaba que le gusta mucho el tema de leer, los libros y todo lo que tiene que ver con ese tema intelectual. Por eso es curador del patrimonio bibliográfico de la Arquidiócesis de Bogotá. Él se siente muy feliz por estos 25 años de servicio pastoral en nuestra arquidiócesis. Así que escuchamos qué es el testimonio del padre Martín Gil Plata. Agradecido, creo que es una experiencia vital bella de tantos años, pues ahora se dice tantos años, reflexionar un poco sobre nuestros inicios en el seminario y lo que veíamos del futuro y ahora lo que se ve del tiempo transcurrido, y es interesante las cosas que se han aprendido, es un bagaje interior valioso. Pues se ven las cosas, creo, con mayor realismo, pero es un realismo bello, es un realismo en que se reconoce un trabajo de la gracia mayor y una compañía de Dios y los hermanos que va modelando también una vida, pero es un sano reconocimiento de la realidad, quizás la sabiduría que va dando los años, ¿no? Pero es una sabiduría contenta. Pues yo vengo del seminario menor, es decir, que la vocación empezó a ser discernida muy temprano, pero creo que la imagen no la hace uno, sino que viene acompañada por el testimonio, por la vida de otros sacerdotes mayores. Es decir, cuando uno ve a esos sacerdotes vivir el ministerio, entonces uno va haciendo una idea. Digamos, esto siempre es testimonial, siempre es acompañado por otros. La forma de vida de otros inspira, guía lo que uno quiere ser. Y también algunos perfiles de vida sacerdotal ayudan a que uno defina el propio. Siempre es una vocación acompañada, pues la experiencia siempre sacramental, la Eucaristía es fundamental, es base, y la vida de plegaria, tanto personal como comunitaria, el estudio y los ministerios específicos que uno va recibiendo en la Iglesia también tienen un carácter providencial que van formando lo que uno es. Yo soy bogotano, y pues mi vocación es más bien parroquial, es ir descubriendo la figura del sacerdote, la figura de los religiosos, e ir queriendo también un ambiente, un estilo de vida, que creo que Dios se vale de esas percepciones para otorgar una vocación y discernirla. No, realmente mi vida ha sido la que me han encomendado en mis trabajos parroquiales, y a veces he tenido un poco como más aptitud para el mundo de los documentos, de los libros. Entonces he trabajado un poco más en las bibliotecas nuestras, en los archivos nuestros, y pues es algo que me gusta, ¿sí? Porque la Iglesia también me ha avalado un poco ese cierto gusto por lo histórico nuestro. Sí, gracias al padre Martín Gil, muy querido dentro de la comunidad arquidiocesana. Bueno, vámonos ahora con la semilla vocacional. Siempre lo tenemos aquí en nuestro programa, esa semilla donde invita especialmente a todos esos jóvenes que de pronto tienen o sienten ese llamado de nuestro Señor a ser sacerdotes. Así es, Doris, pues en esta semana nos acompaña el padre Guillermo Gómez, él es párroco del Niño Jesús de Praga, que nos entrega un mensaje muy interesante a todos estos jóvenes que tienen esa inquietud vocacional o que sienten ese llamado por seguir los pasos del Señor. Así que escuchemos al padre Guillermo Rodríguez con la semilla vocacional de esta semana. Soy Guillermo Gómez, sacerdote aquí de la Arquidiócesis de Bogotá, ya próximo a cumplir 25 años de vida sacerdotal, y pues qué bueno poderlo compartir con todos ustedes, los que están escuchando este video.
y animarlos a los jóvenes especialmente a que le entreguen su vida al Señor, no le tengan miedo a este camino, no le tengan miedo al compromiso, no le tengan miedo sobre todo a la bendición que implica la vida sacerdotal. Animo a todos los jóvenes a que piensen en la posibilidad del llamado del Señor en su vida personal, en su vida familiar, porque la vocación sale de la familia, sale del papá, sale de la mamá, que nos ama, que nos muestra, nos enseñan a conocer a Jesús, nos enseñan a conocer a Dios, a amar a Dios y al prójimo. Y por eso Dios también aprovecha de ese llamado y se aprovecha de esa familia, de esa piedad, de ese fervor en la familia, precisamente para llamar a corazones que quieran servirle a Él y servirle a la iglesia. Los animo a que tengan siempre esa disposición y a que oremos todos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero sobre todo oremos por las familias, oremos por los que son novios, para que el Señor también vaya depositando en ellos ese sentido también de compromiso en la vida matrimonial y que de esa bendición de la vida matrimonial surjan las vocaciones para el Señor y para la iglesia. Muy bien, agradecemos este mensaje vocacional, esta invitación a dar una respuesta generosa al llamado del Señor. Él siempre está allí, suscitando distintos servicios, y pues la invitación en el día de hoy es a discernir ese llamado y a servir desde el lugar en el que nos encontremos, sea a manera de vocación sacerdotal religiosa o desde nuestro propio quehacer. Y continuamos con nuestro informativo arquidiocesano, ya a punto de cerrar en esta mañana de sábado, preparándonos para la Jornada Mundial de los Pobres, como nos comentaba Doris al inicio de este espacio, a ser generosos, a recordar que la pobreza es un fenómeno que nos toca a todos, que es un tema que se agudiza desde nuestras actitudes individualistas, y por esto, retomando la invitación del Papa Francisco a la cultura del encuentro, a evitar ese descarte y esa indiferencia que daña y hace mucha más frágil nuestra condición humana. Solidaridad y acompañamiento a los más necesitados. Queremos cerrar este espacio con un tema musical muy especial, no sin antes invitarlos a unirse en oración por la vida de nuestros sacerdotes. Como lo hemos dicho, estamos de fiesta con los jubileos, todos muy pendientes a esta transmisión el próximo miércoles y a seguir acompañando a cada uno de nuestros párrocos, que en las distintas comunidades de la ciudad hacen vida y experiencia de comunidad y de fe. Vamos ahora, Nico, con Abrázame Papá de Jessy de Mara, otro tema de nuestro invitado musical en el día de hoy. Que tengan un excelente resto de jornada. Bendiciones. Bendecido sábado. Muchas gracias. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.